involucrar. Entonces es muy corta, pero muy clara. Generalmente hay libros completos del protocolo de investigación, pero tienen mucha información. La de nosotros, la de posgrado, son como 8 hojas, pero exactamente lo puntual, lo que los alumnos deben de hacer. Entonces, en la guía del posgrado que hay de la maestría en biociencias y doctorado, la maestría, doctorado es proyecto. Dentro de la justificación dice, se debe entender él o los argumentos que explica o explican los beneficios que trae consigo la investigación. Era lo que decíamos, ¿no? Así como su relevancia para la unidad del instituto, el país y para la ciencia médica. Destaca la importancia, la justificación debe destacar la importancia de la investigación propuesta basándose en el impacto que el problema tiene en la sociedad. Por ejemplo, la calidad de vida, la economía, el deterioro del ambiente, el deterioro de la salud, el deterioro del paciente, el deterioro de lo que ustedes quieran. O sea, hay muchas maneras de aterrizarlo, de justificarlo. Así como su relación con la factibilidad científica del estudio. Aquí debe señalar el aporte de su estudio al campo de la ciencia en el que está inscrito el problema a resolver. Pues, cada enfermedad se puede convertir en una pregunta de investigación, ¿no? Y entre más difícil, más interesante. Ahora vamos a entender la hipótesis. O sea, en un protocolo todo lo que se diga está relacionado de alguna manera. Entonces ya tenemos el título, la justificación y cómo hacer una pregunta de investigación. Aquí decimos que el título se puede convertir en una pregunta de investigación. ¿Y qué son las hipótesis? Pues es una propuesta adelantada de cómo va a resultar esa investigación. Y siempre se hace en sentido positivo. Es decir, las hipótesis entonces pueden ser una respuesta clara y precisa a la pregunta planteada. Ya tenemos el título, del título desprendemos una pregunta y de la pregunta hacemos una propuesta de solución de esa pregunta. La hipótesis es el fundamento científico de la investigación y esta está basada en conocimientos previos con nuestros antecedentes. Es la expresión de la relación que hay entre la principal variable dependiente, aquí ya entran las variables, la principal variable dependiente y una o más variables independientes. Pues eso de las variables dentro de la hipótesis a veces se confunde. Y ahorita vamos a hablar adelantito de las variables. Entonces, la hipótesis se enuncia como un silogismo. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A va a ser igual a C, ¿no? Generalmente es una relación entre variables. ¿Cuáles? Va a haber dos de manera general. La variable dependiente y la variable independiente. Y generalmente así para hacerlo más entendible. Generalmente la variable dependiente es el resultado, la enfermedad, y las causas son las condiciones que originan esa enfermedad. Todas las causas son las variables independientes y el resultado de la enfermedad explicar. La enfermedad procede de la variable dependiente. Es decir, ¿de qué depende la enfermedad? La que ustedes quieran. La diabetes es la variable dependiente. ¿Y qué condicionó la diabetes? Pues la heredabilidad, etc., ¿no? Todos los factores de riesgo. Esas son las variables independientes. Y la variable dependiente, el resultado es la diabetes. O lo que ustedes quieran. Entonces, la formulación de la hipótesis debe respetar estándares establecidos por la epistemología. En este cuadro, ahorita, entonces, este es otro recorte de un libro. Bueno, dice la epistemología, pues son las raíces latinas o griegas, ¿no?
Dice la hipo, está abajo. Y entonces, significa por debajo, y es, si nos atenemos a la estructura verbal de la palabra, es lo que se pone debajo o se supone. ¿Y qué hacemos con las hipótesis? Todo el tiempo estamos proponiendo hipótesis, suponiendo. Cualquier suposición va a un camino, o positivo o negativo. Y la hipótesis puede ser, si es positivo, entonces podemos hacer suposición. Mañana va a llover, mi hipótesis es, mañana va a llover. Pues sí, no es tiempo de lluvia, ¿no? Pero esa es mi hipótesis. Y si no llueve, entonces mi hipótesis no se cumplió, se convierte en negativa. Y si llueve, a pesar de no ser tiempo de lluvia, pues mi hipótesis sí se cumplió. Y así es en cualquier pregunta de investigación. La pregunta, ¿cómo sería? ¿Va a llover mañana? Esa es mi pregunta de investigación. La hipótesis siempre es una propuesta de problema. Yo digo, sí va a llover. Si llueve, entonces mi hipótesis o mi suposición se cumplió. Y si no llueve, entonces es negativo. Es cuando dicen, si se resolvió correctamente, entonces es una hipótesis H1, es decir, en positivo. Y si no se resolvió, quedó en H0, hipótesis 0. O que no se resolvió, no fue cierto. De manera constante estamos haciendo suposiciones sin darnos cuenta, siempre estamos haciendo suposiciones, ¿no? Sobre todo, nada más que no nos damos cuenta. Eso en el ámbito de las ciencias, la hipótesis son tentativas de explicación de los hechos o fenómenos que se van a estudiar, que se formulan al comienzo de una investigación. Como dije, es una suposición o conjetura. Son suposiciones, las hipótesis son suposiciones. Que se cumplan o no, va a depender de qué tanto sabemos del tema. Si hacemos una hipótesis sobre algo que no conocemos, es posible que no se cumpla como pensamos. Entonces, dice una suposición o conjetura verosímil destinada a ser probada. Si mi hipótesis se cumple, quiere decir que yo seguí el camino correcto de la metodología para que mi hipótesis se quedara resuelta. Entonces se trata de una afirmación de un resultado o relación, que a modo de orientación, idea la directriz, guía la investigación y que debe ser mantenida o rectificada una vez obtenidos los resultados. Es decir, de nuestro proyecto se derivan resultados. Los resultados van a decir si se cumplió o no mi hipótesis. Es decir, en el hospital todo el tiempo hay enfermos, ¿no? Enfermos de lo que sea. Después de estudiar su enfermedad, dice, este paciente se va a agravar, este se va a mejorar, este se va a morir, este va a vivir y va a vivir bien. Todas esas suposiciones son nuestras hipótesis. ¿Y de qué van a depender? Pues de qué tanto conozcamos esa enfermedad y hagamos el curso de análisis correcto. ¿Y de dónde están? Pues, ¿qué reciben los médicos todo el tiempo? Resultados de laboratorio. Entonces, ven a su paciente, le preguntan, le exploran, le hacen análisis y ya al final juntan todos sus resultados y sacan una hipótesis que dice, mi paciente va a mejorar y va a salir caminando del hospital. Es con base en lo que tiene, y los antecedentes dicen que eso va a pasar, esa hipótesis. Si el paciente sale caminando, entonces la hipótesis se cumplió, ¿no? Entonces son propuestas, son suposiciones. Siempre estamos suponiendo. Entonces se dice que las hipótesis es una suposición basada en la inducción. ¿Qué es la inducción? Pues en mi análisis, o sea, lo que yo sé, qué tanto sé. Entre más sepa, entre más inductivo sea. Es decir, inducción también se entiende como razonamiento, ¿no? El razonamiento de todas las interrelaciones que influyen en la explicación de esa enfermedad. ¿Qué es lo que ustedes hacen todo el tiempo? Están haciendo explicaciones. Dice la analogía y otras formas de razonamiento. Sin embargo, para evitar equívocos, hemos de señalar que la hipótesis es más que una suposición o conjetura.
porque su formulación implica constituirse como una parte del sistema de conocimiento. Es decir, ya hicimos nuestro proyecto, ya lo llevamos a cabo, tenemos resultados. Y esos resultados se analizan. Y si contribuyen al entendimiento de la enfermedad de un grupo poblacional diabético, de contagio, etc. Entonces, hubo una contribución y ayuda a la construcción de ese sistema. Construcción o al mejoramiento del sistema. Esta es una definición de este diccionario. Dice que la hipótesis es una suposición, condición o principio. ¿Cuál es la palabra repetitiva de la hipótesis? Ahorita, digamos, busquemos un sinónimo de hipótesis. Con otra palabra. Suposición. Suposición. O sea, un sinónimo de hipótesis es una suposición. Siempre estamos suponiendo, por eso les digo, siempre estamos haciendo suposiciones que podemos decir de manera elegante que siempre decimos, estamos hipotetizando, estamos teorizando, o estamos haciendo propuestas de diferentes cosas, ¿no? Es decir, hay tantos ejemplos en la vida real. Por ejemplo, en los resultados que se vienen de la revocación de mandato. Podemos hacer suposiciones de la revocación de mandato. Si yo he seguido los antecedentes y la vida pública de nuestro presidente, es decir, pues ha hecho las cosas bien. Eso dice la mayoría. Mi suposición, o mi hipótesis o suposición es que va a seguir hasta que termine. Y esa seguramente se va a cumplir. Entonces, por la vía de los hechos, siempre estamos haciendo suposición. Hipótesis y suposición, como que se parecen mucho. Otra vez. Muy bien, entonces la que sigue son, hay una tablita. En esta tablita dice hay diferentes, al menos 11 maneras de entender de manera diferente qué es una hipótesis, porque las hipótesis se aplican para todas las áreas de la ciencia, economía, filosofía, historia, política y todo. En todas las áreas se hacen suposiciones. No lo voy a leer textual, como les dije, les voy a mandar el PDF y ahí se puede revisar para no gastar tiempo haciendo el análisis de cada punto de lo que puede ser una hipótesis. Son diferentes. Ahora, ¿qué se desprende del proyecto? Pues los objetivos. ¿Qué queremos conseguir con este proyecto de investigación, por ejemplo? Otra vez. Si yo soy estudiante de posgrado, mi primer objetivo personal sería pues, graduarme. Pero es un objetivo mío personal. Los objetivos de la investigación son relacionados con el título, con lo que conocemos, con la hipótesis, con la justificación. Y para llegar a un fin, siempre necesitamos plantearnos nuestros objetivos. Pues los objetivos, dice, son propiedades de sus características. Deben redactarse o explicarse con claridad. Luego, evitando posibles desviaciones durante el proceso de investigación. Y además deben ser susceptibles de alcanzarse. ¿No? Entonces, si yo quiero explicar la relación que existe entre el virus VPH y el agravamiento el surgimiento de cáncer cervicuterino, pues yo para eso tengo que plantearme objetivos. En este proyecto de investigación yo voy a buscar la influencia que tiene el VPH carcinógeno, porque la mayoría no son carcinógenos, y con la situación, con las factores de riesgo que reúne una mujer o un grupo de mujeres. Y para cumplir ese proyecto, pues yo planteo objetivos alcanzables. Pues yo voy a reunir a 100 mujeres activas sexualmente, que han tenido hijos, y les voy a ver, primero voy a detectar el VPH.
Y luego ver si ese BPH es carcinógeno o no. Y si es carcinógeno, cuál es el tiempo, qué nivel de avance tiene la lesión, ni 1, ni 2, ni 3, o ya es cáncer, cuál es la probabilidad de que ese cáncer se convierta en invasor. Entonces, se plantean diferentes objetivos y los objetivos se dividen. Siempre va a haber un objetivo general. ¿Qué vimos en los resúmenes de los artículos? Un objetivo, ¿no? Los artículos no tienen más de 2 objetivos, generalmente tienen 1, pero a veces tienen 2 objetivos generales. Pero para cumplir esos objetivos, pues hubo que hacer otros objetivos específicos. Entonces, el objetivo general, como se ve aquí, el objetivo general es el paraguas de los objetivos específicos. El objetivo general es el que aparece en los artículos, en el resumen o el abstract de los artículos. Y para cumplir el objetivo general, dice, es el paraguas, porque debe estar incluido, los específicos deben estar incluidos en este objetivo general. Y el general es el que se redacta en los artículos. Pero para que se cumpla, pues tuvimos que llevar a cabo lo específico. ¿Cómo se entiende el objetivo general? Lo que debe explicar lo que se espera lograr en el estudio. Debe dar una noción clara de lo que se pretende describir, determinar, comparar, verificar, relacionar, ¿no? No incluye técnicas, todos los procedimientos de laboratorio de investigación no se incluyen en los objetivos. Luego dice, analizar la técnica de PCR para ver si funciona en la detección de BPH. Ese no sería un objetivo, ¿no? No se incluyen técnicas. Los verbos que se pueden utilizar en objetivo general. Hay objetivos específicos para el objetivo general y objetivos específicos para los generales. Generalmente, los verbos que se utilizan en el objetivo general son valorar, apreciar, juzgar, conocer, comprender, aplicar, analizar, relacionar, sintetizar, evaluar, describir. Esos son verbos que se pueden utilizar en el objetivo general. Porque el objetivo general es el paraguas de donde se desprenden los objetivos específicos. Entonces, en el entendido de que el objetivo general es el paraguas para los objetivos específicos, dice, los objetivos específicos se relacionan de manera muy directa con el objetivo general. Apoyan el logro del objetivo general. Indican qué se pretende en cada etapa del proyecto de investigación y deben de ser evaluados en cada paso para verificar los niveles de los resultados. Dice, los objetivos específicos deben incluir un verbo que defina la conducta principal sin que se presente a múltiples interpretaciones, es decir, deben ser claros. Luego, describir las condiciones importantes bajo las cuales se espera que se realice la actividad. ¿En qué condiciones? Generalmente creamos las condiciones para llevar a cabo el proyecto con la idea de que los objetivos específicos se cumplan. Y también deben expresar las conductas que permitan saber si el objetivo general fue alcanzado. Estos verbos se pueden utilizar en los específicos, todos estos. Ya se dice identificar. Yo voy a identificar los factores de riesgo del debate de la bacteria que ustedes quieran. Y luego, si ya que los identifique, saber si están o no, yo voy a ver si esos factores de virulencia, virales o bacterianos, se relacionan con la condición, con la enfermedad. Y así. Entonces, vean, en la redacción de los objetivos específicos dice, estimar la prevalencia de la enfermedad que ustedes quieran, van a estimar la prevalencia de lo que ustedes quieran. O determinar la existencia de.
la presencia de una infección, de una malformación, etc., etc. Identificar los factores que influyen. Entonces, si yo tengo una relación entre un patógeno bacteriano viral, el propio patógeno tiene sus propios factores. El paciente va a tener sus propios factores. ¿Y después qué voy a realizar? Pues identificar todos aquellos factores, tanto el paciente como el patógeno, que pueden estar relacionados para el surgimiento o el agravamiento de una enfermedad. Siempre estamos estimando, determinando y relacionando, ¿no? Bien. Luego, esta pregunta es interesante. ¿Cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas y los objetivos? ¿Cómo se relacionan? Porque entonces, de repente en el protocolo, todo está relacionado, todo. Y ahí, de repente, cuando lo construimos parte por parte, pues de repente no sabemos cómo se relaciona. Dice, entonces, al resolver esta pregunta, dice, entonces, ¿cómo se relacionan las hipótesis? Que decíamos que son, ¿qué? Suposiciones, ¿no? Siempre estamos suponiendo. Las preguntas de investigación. ¿Qué curso va a tener la enfermedad del paciente que ingresó a la pregunta de investigación? Y para resolver esa pregunta, pues necesitamos plantear los objetivos, en general y los particulares. Bueno, entonces las hipótesis proponen tentativas respuestas, ¿no? Las hipótesis van a proponer respuestas tentativas a las preguntas de investigación. Y esta relación entre la hipótesis y las preguntas es una relación directa y muy íntima. Ya, en una pareja, pues la pregunta de investigación es la mujer. No, la hipótesis es la mujer. Y la pregunta es el hombre. Y van a tener una estrecha relación hasta que se resuelvan las preguntas de investigación siguiendo determinados objetivos. Dice, las hipótesis sustituyen a los objetivos y preguntas de investigación para guiar el proceso del estudio. Por ello, las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación. Vean que no está tan sencillo ver esa interrelación, ¿no? Pero sí, el título, la pregunta, la hipótesis y los objetivos están así como muy entrelazados. Y no se entendería que una pregunta de investigación se resuelva si no están interrelacionados. Hablamos de variables. Generalmente hablamos de dos variables. La variable dependiente y las variables independientes, ¿no? Entonces dice las variables. ¿Qué son las variables? Todo lo que tiene variación, como digo mis estudiantes. ¿Qué es una variable? Por ejemplo, la glucosa es una variable. Cualquier estudio de laboratorio, sí, son variables. Y las variables biológicas, cualquier variable biológica va a ser tan variable, valga la redundancia, que puede tener diferentes resultados e interpretaciones en cada paciente y en el mismo paciente diabético no es la misma de hoy, que la de mañana, que la de la semana pasada, si vemos la hemoglobina glicosilada, etc., etc., ¿no? Las variables son entonces en medicina, en biomedicina, son variables biológicas y no son constantes, son lo contrario de una variable sería una constante. Las variables son muy variables, pues valga la redundancia. Entonces, las variables son las características que cambian en un mismo individuo. Grupo, comunidad, población. Y población con avance del tiempo. Y van a ser variables. Por ejemplo, ¿cómo le llaman aquí a los de, hay un club de diabéticos, un club de hipertensos, un club de, ¿no? Los clubes hospitalarios. Entonces, hay un comportamiento poblacional del grupo con una enfermedad determinada, pero dentro de ellos va a haber muchos individuos y cada individuo va a ser una entidad
que va a tener sus propias variables. Entonces, ¿para qué nos sirven los estudios de una enfermedad en un grupo poblacional? ¿Cómo hacen los ensayos de medicamentos? Los ensayos aleatorizados, ¿no? Para probar medicamentos. Y no es lo mismo en un individuo que no probar un nuevo medicamento si funciona en un grupo de individuos que tengan la misma enfermedad. Entonces, cada situación, por ejemplo, cada consulta que haga un paciente o cada factura que se genere, individuo o grupo que se analice, recibe el nombre de unidad de observación. Si es un individuo, va a ser una unidad de información. Ese individuo va a pertenecer a un club, a un grupo de la misma enfermedad, y la unidad de observación va a ser el grupo de personas, ¿no? Dependiendo de la... Entonces, lo que está en el cuadro rojo es la explicación que está en la guía del posgrado. Dice, por eso dice la guía del posgrado. Las variables son fenómenos, cualidades, rasgos, atributos o propiedades que toman diferentes valores, magnitudes o intensidades en la población en estudio. En su diseño de las variables deberán incluir la variable dependiente, que es la de respuesta. Y en el hospital, ¿cuál es la variable de respuesta? Por la enfermedad, todas las enfermedades. ¿Y de qué depende? Primero, que se presente la enfermedad y el curso que siga la enfermedad. O sea, la variable dependiente es la enfermedad. ¿Y qué condiciona esa enfermedad? Pues muchos factores. Y todos los factores que influyan sobre la enfermedad se van a conocer como variables independientes. ¿Por qué? Porque no dependen del investigador, dependen del curso del paciente. Entonces, entonces, dice, la variable dependiente es la de respuesta, efecto, de resultado o de evento. El evento es la enfermedad. Lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Toda enfermedad va a tener condicionantes que nosotros llamamos factores de riesgo, ¿no? Y los factores de riesgo pues van a ser las variables independientes, todas aquellas variables que influyan sobre la variable dependiente. Entonces, dice, la variable independiente es la de exposición, las predictoras que predicen el curso de la enfermedad, explica las explicativas y los factores de riesgo y las causas. La variable dependiente, que es la de resultados, de respuesta, de efecto, resultado, siempre, al principio no tenía muchas confusiones con las variables. Al empezar todos tenemos confusiones. Se me facilitó la vida. No es tan difícil. La variable dependiente es el resultado de muchas cosas y va a ser la enfermedad del paciente. Cualquiera, originada por crónico degenerativa, infecciosa, viral, parasitaria, bacteriana. Entonces, por eso decía, hay factores de los parásitos, de los patógenos y factores del huésped. Y de uno y otro reúnen factores y esos factores van a ser las variables dependientes que van a originar una enfermedad. La que ustedes quieran, por ejemplo, la artritis reumatoide. Puede tener un origen autoinmune o puede tener un origen infeccioso por estreptopiógenes. O la fiebre reumática, que no es artritis reumatoide, es fiebre reumática y es la carditis reumática, ¿no? O la glomerulonefritis reumática, que son consecuencias de la respuesta contra estreptopiógenes, que es una respuesta autoinmune contra los antígenos de la bacteria, pero que afectan el corazón, el riñón y las articulaciones. Eso es, entonces. Dice, las variables dependientes, pues están muy relacionadas con lo que dice arriba. Estos son recortes del segundo artículo de relación. Entonces, ya dijimos, la variable dependiente quiere decir algunas características como las causas, los pronósticos y la frecuencia. Y las independientes pues, son todas aquellas variables explicativas que van a explicar primero el origen y después el curso de la enfermedad. ¿Le cambio? Sí,
su aparato no está, bueno, sobre todo hablando con relación a la, este es un meme que me traje de imagen, ¿no? Bueno, ya mi hipótesis, dicta tu hipótesis que tienes ahí en tu protocolo, en tu proyectito. Dice, sería una lástima que alguien intentara reventarle, echártela abajo, ¿no? Bueno, entonces, espero haya sido de utilidad. Digo, toqué, para darle contexto a lo que a mí me tocaba, que era la construcción de la justificación, los objetivos y la hipótesis, no se hubieran entendido si no lo relaciono con otras partes del protocolo de investigación. No se puede. No podría explicarlo de esa manera. No sé si en la reunión se hizo el ofrecimiento de que cada uno de los ponentes podía ser asesor de un grupo de estudiantes que tengan como requisito hacer el protocolo o una tesis. Por ejemplo, estoy dentro del Comité de Investigación y Ética de este hospital. Y como ponente, el grupo de ponentes ofrecimos asesoría a los que necesitan hacer protocolo o tesis en el hospital. En el hospital estoy todos los sábados, 24 horas, y en la Facultad de Ciencias Químicas de lunes a viernes, generalmente casi toda la mañana y a veces casi todo el día. Entonces estoy a su disposición cuando necesiten consultas. Dejo mi correo, mi teléfono, somos colegas, compañeros desde hace, no digo más porque luego nos adivinan las edades, pero hace muchos años. Tenemos muchos años. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta que considero que puede ser pues útil para todos los que estamos intentando hacer investigación. Tenemos nosotros un programa en el que nos mostraste también al principio una secuencia de los puntos que debe contener un protocolo de investigación, pero realmente se parte del punto número 1, título. Por definición, sí. Cuando quiero iniciar la investigación, Sí. parte de... Sí, por definición. Como dije, el título es el maestro de la orquesta. La orquesta son todos los demás componentes, ¿no? Los objetivos, los hipótesis, justificación. Entonces, si no tienes maestro de orquesta, no te sale ninguna melodía. Entonces, el título manda. Bueno, en otros, ahí, en muchos artículos y libros dice el título, y siempre nos referimos al título. En otros libros, en libros más, menos actuales, era pregunta de investigación. Pues partiendo de la pregunta de investigación, hay una serie muy interesante en Star Plus, Genius, y la primera biografía es de Einstein. Les sugiero que si tienen tiempo la vean, está muy interesante. Genius en Star Plus. Entonces, cada como temporal es la vida en vivo, en el contexto histórico de cada genio que fue la primera temporada es de Einstein. Hasta donde estoy entendiendo que era ser un genio, todos deben ser un genio. Sus maestros no lo querían porque siempre lo tenían. Sí. Las vacas sagradas de su época lo veían dibujando y acá haciendo semestres, ¿no? Oye, Einstein, ¿por qué no pones donde? Es que ya lo resolví. Dice, a ver, pásale. Y a la formulita que tenía la vaca sagrada, y no, Pizarro, este es el resultado. Entonces, era un genio. O sea, los genios van más allá siempre de su época. Así ha sido siempre. Está interesante. Bueno, y queda abierto para que los se discutan alguna duda al respecto o ya en la marcha que estén elaborando sus protocolos de investigación, pues también
cada uno de nuestros ponentes, ya les estamos facilitando direcciones también para que puedan hacerlo. Al doctor Adolfo Romano puede estar aquí los sábados 24 horas y a los demás ponentes vamos a dar la forma de establecer comunicación con ellos. Agradecemos al doctor Adolfo Romano por su participación y esperamos que esto sea muy útil para todos nosotros. Sí, le damos un aplauso por favor. Pues aquí en el hospital, la clínica soy el químico de sala, ¿no? Entonces, fuera del hospital también hacemos otras cosas.